queremos saludar cordialmente. Él está en Guayaquil, en el puerto principal. Nosotros desde Manta, provincia de Manabí, a través de nuestra plataforma que está reproducida para todo el mundo, para todo el país y naturalmente para nuestra audiencia en esta importante entrevista. Queremos destacar y saludar la presencia del doctor Juan Falconi. Doctor, le escuchamos a los tiempos. Un saludo cordial. Lo mismo para usted, para su audiencia, señor Carrillo. Efectivamente, algún rato que no habíamos conversado por esta vía. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, estamos como todos los ecuatorianos en el día a día, en la lucha y por cierto siempre nos motiva el aspirar a mejores días y creo que desde cada actividad, desde cada rincón, desde cada provincia, desde cada ciudad, hacemos patria. Efectivamente, y yo creo que esa es una aspiración de la mayoría, la total mayoría, si no todos y cada uno de los ecuatorianos, lograr bienestar, lograr un mejor nivel de vida, lograr paz para la República, etcétera. Son valores permanentes y a los que tenemos justa aspiración y derecho, por supuesto, todos los ciudadanos. Y tomando las palabras de estas últimas reflexiones, tanto de usted como de mi parte, al hacer patria diríamos y preguntamos, ¿se está haciendo patria de parte del gobierno en el manejo a través de la administración con las diferentes leyes, los diferentes decretos? Hablemos ya post el proceso de vacunación que todos aplaudimos, que todos nos beneficiamos, pero creo que estamos ya en otra realidad, doctor. Sí, yo sí creo, señor Carrillo, y permítame que le diga, como usted sabe que yo soy frontal y hablo claro y en voz alta, pero de alguna manera es muy genérica la pregunta si se está haciendo patria en la gestión que está haciendo hasta aquí el gobierno. Eso es muy genérico y al mismo tiempo es abstracto. Y permítame, en absoluta honestidad, permítame empezar por señalar que debemos entender y debemos tratar de asimilar y admitir que cada uno pretendería hacer las cosas lo mejor que puede, pero a su buen criterio, a su leal saber y entender. Eso es una cosa, como premisa mayor. Ahora bien, podemos hablar de temas concretos, de hechos concretos con los que yo particularmente, al igual que muchísimos ecuatorianos, no estamos de acuerdo. Y usted ve que de otro lado hay también una adhesión, yo diría casi automática, a algunas de las gestiones del gobierno y del presidente, ¿no? Y le diría casi que automáticas, porque es una adhesión inmediata, automática, sin mayor análisis, sin mayor estudio de lo que se dice o se propone. Yo veo con preocupación ciertas fallas graves, para anotarle a partir de un ejemplo sencillo. Yo creo que ese último decreto relativo al estado de excepción tiene unas fallas garrafales, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero poner en esa ley, esa mega ley, como se la ha denominado. No estoy de acuerdo ni siquiera con la forma como se la presentó, porque la Constitución expresamente prohíbe que una ley, un proyecto de ley tenga más de una materia. Y esa, que ya está retirada o ya ha sido, entiendo, el presidente ha dicho que iba a presentar en 3 distintos proyectos. Esa ley no era válida, estaba prohibida por la Constitución, ni aunque hubiese tenido el carácter de urgente. Y entonces cuando en la Asamblea, equivocadamente para mí, les dieron ese trámite en el CAL para que la devuelva, y ya explico por qué equivocadamente en el CAL, estaba bien, eso no es obstruccionismo, porque la ley era manifiestamente inconstitucional, para ir a un ejemplo concreto. Entonces, además de inconstitucional, el hecho de que en el CAL se la haya devuelto o se haya resuelto devolverla, no era extraño. Ahora, ¿por qué el CAL? ¿Por qué digo el CAL? Porque el artículo, si no me equivoco, le estoy hablando de memoria, pero lo podemos chequear,
el artículo 140 de la Constitución, que prevé la facultad del presidente de la República de enviar los proyectos de ley con el carácter de urgente, eso no puede pasar por el CAL. No han entendido ni siquiera en la Asamblea algunos diputados las reglas más básicas de interpretación de la Constitución y la ley. Esa es una facultad exclusivamente de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, porque ese artículo 140 dice: la Asamblea se pronunciará, y si es que no se pronunciaba en 30 días, si hubiese armado un conflicto innecesario, porque del lado de la Asamblea había una equivocación, eso tenía que ir directamente a la Asamblea, no al CAL. Si quiere, pues verificamos el texto constitucional con el texto a la mano, que, repito, no lo tengo, y entonces el presidente habría alegado, y es prudente que lo haya retirado el proyecto, el presidente había alegado que después de los 30 días entraba en vigencia automáticamente, como si hubiese sido tratado, o porque la Asamblea dejó de tratarlo y en su lugar fue el CAL el que se pronunció. ¿Me explico? Ahora, entonces, siguiendo con el tema de esa ley, al declarar el estado de excepción, también se da una lectura de que se da también, aparte, por motivar al control y a poner a las Fuerzas Armadas, a los elementos, a los militares en las calles, también tiene su trasfondo, que precisamente es simplificar o de alguna manera lograr que se vialice estas leyes ante la Asamblea. ¿Nos puede usted explicar en forma amplia jurídicamente y también a su estilo para nuestra audiencia? No, yo no lo veo así necesariamente, señor Carrillo, porque el hecho, primero que hay que tener claro esto, que los militares están normalmente preparados para librar batallas, no deben cumplir las funciones propias de la policía. Hay que reforzar la policía, y si estamos viviendo hoy por hoy un estado de inseguridad para la ciudadanía en general de tal magnitud, se podría explicar que los militares salgan a las calles en un plano de mera vigilancia, colaborando con la Policía Nacional. Pero normalmente el ejército, sea pues las Fuerzas Armadas en cualquiera de sus ramas, no están encargados de labores de vigilancia urbana. Son, repito, elementos que están preparados para librar batallas. Ahora bien, y el hecho de que estén en la calle, eso ni remotamente podría influir en la vigencia de ningún tipo de ley, ni en la aceptación de ningún tipo de ley en la Asamblea y en ningún lado, ¿no? El hecho de que pudieran estar en la calle mayor número o menor número de militares no va a influir, en mi opinión, en lo más mínimo en que se aprueben o dejen de aprobarse leyes de cualquier tipo, aunque la iniciativa venga del presidente de la República o de la propia Asamblea. No quisiera tal vez que se entienda de que yo estoy insinuando de que la presencia de los militares o de las Fuerzas Armadas en las calles sea un motivo de presión, más bien como Estado, ya como Estado declarado, precisamente las atribuciones y las competencias que tiene el presidente para precisamente realizar las leyes. Desde ese punto era mi pregunta. Ya, no. No, ahí el estado de excepción no le permite al presidente de la República legislar. Y además, en ese estado de excepción, que lo tengo aquí a la mano, eso sí lo podríamos brevemente comentar, señor Carrillo, en este estado de excepción que tiene exactamente, esto es una cosa curiosa que se ha hecho costumbre en Ecuador, tiene exactamente 6 artículos del decreto del estado de excepción. No se dice nada respecto de legislación en particular. Pero este estado de excepción tiene tiene un montón de considerandos. Aquí está copia del decreto. Como se ha hecho rutina, ponen un montón de páginas de considerandos, rellenan considerandos de uno a otro, hacen
copiar y pegar, y el decreto propiamente dicho, como le digo, tiene 6 artículos que declaran el estado de excepción y no está, como no podría estar ahí previsto la legislación, ¿no? Bueno, entonces ahora continuemos con las diferentes manifestaciones que ha dado el presidente luego de entrevistas nacionales, por ejemplo, aduciendo que tiene listo el decreto de la muerte cruzada. Exactamente cómo usted lee o recibe esas declaraciones. Mire, ese es un punto interesante, señor Carrillo. Ese es un punto interesante para la... ¿Quién Isabel, alguien que he visto que me ayude, que me preste los papeles para tener a la mano? Présteme la Constitución, hágame el favor. Ese es un punto, estoy pidiendo la Constitución para tenerla a la mano, señor Carrillo, y ese es un punto sumamente interesante. Mírenme el artículo 148. Porque, para empezar, la muerte cruzada, no sé quién la inventó, de dónde la inventó, ni quién la ha sacado. ¿Sí me explico? No es muerte cruzada, no hay la expresión por ningún lugar y no se podría asimilar a una especie de muerte cruzada. Por el 140, por ahí más o menos está, me parece a mí. No, aquí lo tengo a la mano, es 148, me lo acaban de pasar. 148. Si quiere lo podemos leer, pero déjeme hacer esta introducción. No vamos a encontrar en ningún texto constitucional ni legal ninguna referencia a una muerte cruzada. La muerte cruzada no existe, para empezar. Ni cabe asimilar este derecho constitucional a la muerte cruzada. Toda esta historia viene de lo que voy a explicar en este momento y podríamos verificarlo con el texto constitucional. Lo que ocurre es esto, que según el artículo 148, el presidente de la República puede disolver la Asamblea, dictar un decreto disolviendo la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Llamar a elecciones tiene que notificar y el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a elecciones. Pero ese es un proceso que lleva algún tiempo. Durante ese proceso, solamente en ese proceso, cuando el presidente ha disuelto la Asamblea, puede dictar leyes con el carácter, leyes de emergencia, principalmente en materia económica. Pero esa es la facultad del presidente. Ahora, esa facultad, ¿qué implica? Que disuelve a la Asamblea y se va a elecciones generales. Pero en esas elecciones generales, y tal vez por aquí a alguien se le ocurrió hablar de muerte cruzada, también hay que elegir presidente. O sea, no solo que el presidente disuelve la Asamblea y se eligen nuevos asambleístas, sino que tiene que haber nueva Asamblea y nuevo presidente, al margen de la reelección. ¿Sí me explico? Pero, y a su vez, no sé por dónde lo vean eso como muerte cruzada. Simplemente se corre el riesgo el presidente de que, bueno, disuelve la Asamblea, se elegirán nuevos asambleístas, muchos serán reelegidos, pero el presidente corre el riesgo también de no ser reelegido. Y esto de usar esa tal mal llamada muerte cruzada como un cuco, como una medida para atemorizar, a mí me parecería muy equivocada. Tanto más que hoy por hoy se dice, y no ha sido desmentido, y no hay información seria en contrario, que el presidente está en 34% de aceptación. Entonces, en ese caso, para usar esa absurda nomenclatura de muerte cruzada o de muerte de por medio, ¿verdad? Para seguir con esa absurda nomenclatura, tendríamos que hablar casi que más de un suicidio cruzado, porque era con el 34% de aceptación a una nueva elección, con el desgaste que ya demuestra el gobierno, sería simplemente equivocado por calificarlo de alguna manera. Pero esta facultad del presidente tiene a su vez su contrapartida. La contrapartida es que la Asamblea, bajo ciertos supuestos, grave conmoción, grave crisis política, también puede destituir al presidente.
Y si la Asamblea destituye al presidente, también hay que ir a la nueva elección de asambleístas y nueva elección de presidente. Desde la Y en cuyo Asamblea, caso, repito, puede haber reelección. Entonces, no es, pero esa es una cosa. Y otra cosa, una es la facultad del presidente y otra es la facultad de la Asamblea. No veo por ahí por dónde sea cruzada, porque si ya ejerce la Asamblea su facultad, ya no cabe que el presidente la destituya. Y si el presidente destituye la Asamblea y hay que ir a nuevas elecciones, tampoco ya cabe que la Asamblea destituya al presidente. No sé doctor, si soy para claro, cerrar señor Carrillo, pero permítame. el tema puede ser medio confuso a veces, ¿no? Se escucha desde la Asamblea incluso mencionar lo que usted ha dicho, la posible destitución por haber aceptado de que hay una conmoción nacional. ¿Hasta qué punto esa interpretación es viable? Esa interpretación, por supuesto que es viable. Por supuesto que es viable. Miren, 135. Entonces, precisamente hasta qué punto la Asamblea también puede tomarle la palabra y comenzar con esa atribución jurídica constitucional. La institución por parte de la Asamblea. Perdón, señor Carrillo. Le decía, hasta dónde es el límite precisamente para vializar y ejecutar esa atribución de la Asamblea de destituir precisamente por lo que da por aceptado el señor presidente en ese decreto que existe el estado de conmoción. Bueno, ahí no hay límite, ahí hay una grave conmoción. Ahora, obviamente, esa destitución, oportuna su pregunta para aclarar lo siguiente, esa destitución no es una destitución automática per se, ¿no es cierto? Esa destitución es una destitución que tiene que venir derivada de un juicio político al presidente. ¿Sí me explico? Permítame, señor Carrillo, le voy a leer el artículo de la facultad de la Asamblea para la destitución, solo para beneficio de la audiencia y que esto quede bien claro, ¿no? El artículo 130 dice, la Asamblea podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos. 130, primero, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Y de ahí pues continúa el texto, ¿no? El plazo, tal. Entonces, ahí está dicho. Y esa es la facultad en el artículo 130, para quien quiera verificarlo, en el artículo 130 de la Constitución, la facultad de la Asamblea de destituir al presidente, que es cosa muy distinta y nada tiene que ver con la muerte de nadie y menos cruzada con la facultad que tiene a su vez el presidente de disolver la Asamblea y llamar a elecciones. Ahora, queriendo escuchar, como siempre, usted determinante y hablando claro, exactamente quién es el perdedor precisamente de darse este procedimiento que usted dice, ¿quién perdería más inmediatamente? ¿El presidente o los de la Asamblea? Yo lo pondría en otras palabras, señor Carrillo. Yo lo pondría más. Yo lo pondría mejor en quién arriesga más. ¿Quién arriesga más? Por dos razones sencillísimas. ¿Quién se la juega? Claro, que las explico a continuación. ¿Quién arriesga más? Repito, dos razonamientos básicos que los explico inmediatamente. Primero, porque los asambleístas serán reelegidos y normalmente serán reelegidos más o menos en las mismas proporciones, salvo ciertos desgastes que puedan haber, pero los partidos se mantienen, son los mismos partidos, más o menos en las mismas proporciones, pero tal vez los asambleístas por parte del gobierno disminuyan en la aceptación general. ¿Y por qué? Porque a su vez, ¿quién arriesga más? Si el presidente tiene 34% o alrededor de eso de aceptación, es muy difícil que resulte reelegido en una siguiente reelección después de que disolvió la Asamblea. Así de sencillo. Entonces, ¿quién yo lo pondría políticamente? ¿Quién arriesga más?
Sí, me explico. Como penúltima inquietud, me gustaría una especie de poda al cambiar de ministros y también al cambiar de colaboradores. Exactamente, ¿cuál es la fortaleza que está mostrando el gobierno y cuál es la debilidad? ¿Y qué quiere decir y qué nos sintonizamos con la visita del secretario de Estado de Norteamérica? Yo no ataría la visita del secretario de Estado que ya se va con el movimiento de funcionarios. De otro lado, yo diría que el movimiento de funcionarios, particularmente de ministros, secretarios de Estado o los más altos funcionarios, es relativamente común. Claro que en este gobierno y en esta época se ha dado con más frecuencia. Y el que sí llamaría un poco la atención es el último cambio en el Ministerio de Defensa. Y fíjense que en el cambio en el Ministerio de Defensa, el nuevo ministro no estaba ni acompañado ni se ha visto ninguna cercanía con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que el que reemplaza al almirante Donoso, Fernando Donoso, que era el anterior ministro de Defensa. Ese es más bien un cambio que podría resultar significativo. Pero hay ciertos otros cambios que son rutinarios. ¿Cuál es la regla básica para el cambio? Que el ministro que es sustituido o no está jugando un papel importante o no está desempeñando las labores como se espera que lo haga o tiene ciertas deficiencias, etcétera. Porque a un buen funcionario no se lo cambia. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí está más o menos creo que explicada esta situación de eventuales cambios en el gabinete o de los más altos funcionarios, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto al triunvirato de conspiradores que ha mencionado el presidente Lazo y precisamente qué puede pasar, hasta dónde pueden llegar las movilizaciones, tanto y las protestas de agricultores, movimientos sociales, indígenas, trabajadores, médicos, profesores, hasta dónde puede llegar? Bueno, eso en dos palabras, señor Carrillo, simplemente creo que no existe tal triunvirato. Ha sido una frase desafortunada, en mi opinión, del presidente, el tratar de polarizar entre los que están a favor y los que están en contra del gobierno. Primero, pues porque no hay un triunvirato. El triunvirato es solo cuando son tres funcionarios o tres personas que gobiernan. No es cualquiera, no se puede utilizar la acepción triunvirato en cualquier caso, ¿verdad? Para empezar. Y repito, fue un frente desafortunado que abrió innecesariamente el presidente de la República, porque todos los partidos políticos pueden tener y de hecho tienen la libertad de celebrar o criticar actos de gobierno, de apoyar o no apoyar actos de gobierno, independientemente del gobernante en particular. Pero la oposición como tal es necesaria. La oposición con sus críticas, con sus comentarios, en muchísimas ocasiones ayuda a gobernar. No cabe hablar de un sistema democrático en el que no haya oposición. Lo que ocurre es que obviamente todo tiene que ser valorado en su justa dimensión y en su momento preciso. Entonces, hablar genéricamente de oposición, de triunviratos, etcétera, de que quieren derrocar al gobierno, creo que está lamentablemente alejado de la realidad. Finalmente, ¿hasta dónde van a llegar o qué es lo que puede pasar con esta serie de movilizaciones que se ha dado estos días? Y precisamente cayó el presidente y su gobierno en las mismas provocaciones o en el mismo estilo de otras administraciones al también crear y también impulsar las contramarchas. Eso sí, señor Carrillo, lamentablemente no se lo puedo contestar porque no entre mis cualidades, si alguna tengo, no está la de adivino. No puedo adivinar hasta dónde sean esas consecuencias. Pero lo que sí puedo es esperar que no haya una beligerancia, que no haya hechos lamentables productos de esas manifestaciones para que se puedan generar situaciones que afecten a la seguridad y aún eventualmente
a la vida de las personas. Eso sí sería introducir un elemento grave que se ha dado en otras partes, que no ha sido frecuente en Ecuador, no se ha dado, y eso es lo que hay que tener esencialmente cuidado, en velar por la paz y la tranquilidad de la República, respetando cada uno las posiciones, las aptitudes y los derechos de los demás, ¿no es cierto? Pero si no, puede haber hechos que lamentar y eso es lo que habría que evitar. En ese sentido, puedo contestar su pregunta. Doctor, yo quiero agradecerle por su tiempo y su oportuna presencia en estas declaraciones, en esta entrevista a través de nuestro sistema de audiosistemas. Estaremos dialogando próximamente, como siempre, temas de país, temas de comunidad, temas de sociedad. Que tenga un buen día y muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a usted, señor Carrillo, pues y espero que prontamente tengamos la oportunidad de conversar nuevamente por esta vía. Buena tarde para usted y toda su audiencia.